Acabamos de leer entonces en Génesis capítulo 35, donde Dios le dice a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Los tiempos difíciles que estamos viviendo, situaciones de pestes, de enfermedades, pandemia, crisis y todas las cosas, debería ser esa motivación para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Amén. En este año que estamos empezando, usted pueda desafiarse a acercarse más a Dios. En la mañana cantábamos: el que habita al abrigo de Dios. Definitivamente la única forma de poder escapar, sobrevivir a todas estas cosas que estamos pasando, de obtener la victoria sobre estas enfermedades, estas crisis, es cuando nos refugiamos en Dios. Amén. Por lo tanto, el desafío del Señor para usted, para su familia en este año que estamos empezando, es que usted se acerque más a Dios. Cuando estoy con mis hijos, siempre me pongo a pensar qué les depara el futuro a ellos, cuando vienen situaciones tan difíciles, cuando vienen leyes donde incluso le están quitando la autoridad a los padres y ahora quieren enseñarle a los niños situaciones que son contrarias a la palabra de Dios, como que los niños se vistan de mujer, las niñitas se vistan de hombre, como veía la otra vez una noticia que decían que los jóvenes de 14 años ya tienen la libertad para decidir sobre su cuerpo, si desean o no tener relaciones sexuales. Imagínense cuántas cosas se están viniendo sobre este mundo que uno dice: ¿qué será de nuestros hijos? ¿Qué sociedad les toca vivir? ¿Qué tiempos les toca vivir a ellos? Y cuando uno mira esa situación o ese futuro no tan agradable, tan incierto, la respuesta ciertamente es: necesito acercarlos más a Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos: acercarnos más a Dios, buscar más de Dios. Y eso fue lo que el Señor le aconsejó a Jacob cuando estaba pasando un momento muy difícil, de mucha dificultad. Le dijo: sube a Betel. ¿Y qué significa Betel? Bet significa casa. El significa Dios. Entonces, ¿qué es Betel? Casa de Dios. Está diciendo: sube a Betel, al lugar donde yo me aparecí, ¿verdad? ¿Sí? Cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, cuando estabas pasando una dura prueba, una dura tribulación, una situación difícil, ¿sí? Ahí yo me aparecí en ese lugar. Ahora yo quiero que tú vayas a ese lugar. Jacob estaba muy lejos de ese lugar, estaba, por decirlo así, no en el lugar que Dios le había dicho que esté, y por eso estaba pasando dificultades tan fuertes. Para entender el contexto de esta historia, si usted regresa a Génesis capítulo 28, usted va a ver que ahí Dios se aparece a Jacob mientras él huía de su hermano Esaú. Jacob había engañado a Esaú y bueno, le había robado la primogenitura, le había robado la bendición de su padre, y ahora Esaú decía: bueno, cuando mi padre muera yo lo voy a matar a este, ¿verdad? Por haberme hecho eso. Génesis 28. Y entonces él empieza a huir a la tierra de sus antepasados, y ahí él, en un lugar donde él llega, se acuesta a dormir y tiene un sueño donde se encuentra con el Señor. Y en el versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sí? Génesis 28, 17. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob votos diciendo: si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mira el voto que él hace: Jehová será mi Dios.
y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Él está diciendo, aquí va a ser la casa de Dios cuando yo regrese. Él hace esa promesa, ese voto. Y dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En ese lugar donde él tuvo ese sueño, donde vio una escalera que ángeles subían y bajaban, y vio ahí al Señor, él dice, este lugar es terrible, esta es casa de Dios, es puerta del cielo. Y bueno, toma la piedra donde él había estado acostado, la unge, ¿sí?, con aceite, y dice, este lugar será casa de Dios. Y por eso le cambió el nombre a Betel. ¿Está conmigo? Y bueno, él llega a la casa de sus familiares. Allí había Labán, ¿sí? Se casa con Raquel, con Lea, ¿sí? Porque cuando se casó con Raquel le habían puesto a Lea en vez de Raquel, y bueno, después le dieron a las dos y tuvo que trabajar 7 años por la una, 7 años por la otra, ¿verdad? Y después tuvo que trabajar, bueno, de largo hasta que por fin pudo trabajar para él. Y entonces, en todo ese tiempo que él pasó con su suegro, ¿sí?, podemos ver que cuando él se queja con su suegro, le dice, pasé de sol a sol, en lluvia, malas noches y cuántas cosas y cuánto sufrimiento. Y lo que hacía su suegro era pues explotarlo, era quitarle todo, y no lo permitía que él prosperara. Llega un momento en que él se cansa de esa vida y dice, voy a regresar. Y cuando él va a regresar, Génesis 31, dice en el versículo 13, Génesis 31, 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Amén. Miren lo que le dice el Señor. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Sí? Habían pasado más de 20 años que Jacob estaba ahí esclavizado de su suegro, trabajando como esclavo de sol a sol, ¿sí?, cansado, fatigado, explotado. Y él quiere ahora regresar, y en eso Dios se le presenta y le dice, sí, regresa allá a Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Yo no sé si Jacob se acordaba de ese voto, pero Dios nunca se había olvidado. Amén. Amén. Dios es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Ese es el carácter de Dios. Por eso cuando usted le promete algo a Dios, Él espera que usted lo cumpla. Amén. Cuando usted le hace un voto al Señor, Dios no se olvida y Él espera que usted lo cumpla. Amén. ¿Cuántos han hecho votos alguna vez? A ver. Una vez yo hice un voto justamente aquí en este altar, ¿sí? Y esta es la señal de ese voto. Le juré a mi esposa serle fiel hasta que la muerte nos separe. Es un voto. Yo me puedo olvidar, puedo verla ya gorda, a veces ya la vemos que sí, la vemos que es tóxica, la vemos que ya no quiero estar con ella, me puedo divorciar, me puedo casar con otra, pero cuando esté cara a cara con Dios, Él me va a decir, tú me hiciste un voto y has cometido perjurio porque no lo cumpliste. Dios nunca se olvida de los votos que hacemos. ¿Amén? ¿Está conmigo? ¿Sí? Jacob hizo un voto hace más de 20 años atrás y el Señor no se había olvidado. El Señor había tomado la palabra de Jacob, que en ese lugar donde ungió la piedra, allí iba a hacerle una casa. Ahí sería casa de Dios. Amén. Y por eso le dice en el Génesis 31:13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Amén. Si usted lee toda la historia, Jacob regresa a escondidas con su suegro, ¿sí? Su suegro lo persigue. Dios advierte al suegro que no se atreva a tocar a Jacob porque era su siervo. Jacob llega, se encuentra con Esaú, ahí tuvo una lucha con Dios en Peniel, ¿verdad? ¿Sí? Donde el Señor le cambió el nombre de Jacob, que significaba suplantador, a Israel, que significa el que ha luchado y ha vencido, ¿verdad?
Pero en ese regreso de Jacob, ¿sí?, se encuentra con Esaú. Esaú le perdona, se abrazan. Esaú regresa a su casa y Jacob busca dónde vivir, pero no va donde el Señor le dijo, regresa a Betel, sino que se va a otro lado. Va a un lugar que le llama Sucot, Génesis 33, 17, ¿sí? Y luego va a otro lugar, ¿sí? En el versículo 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Estoy en Génesis 33, 18. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, Dios de Israel. Pero Dios no le dijo que vaya a ir a Siquem. Dios le dijo, anda a Betel. Él no sé si se olvidó o por qué motivos, o tal vez vio que la ciudad era más bonita, más próspera, pero decide quedarse ahí y le va muy mal. Porque si usted lee todo el capítulo 34, ¿sí?, ahí violan a su hija, ¿sí? Su hija Dina es violada. Pero este joven llamado Siquem, que viola a la chica, también se enamora, queda obsesionado por esta chica y van donde los padres de Jacob, ¿sí?, a pedirle en matrimonio. Los hermanos, ¿sí?, ¿recuerda cuántos hermanos tenía Dina? A ver, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hermanos. ¿Usted se metería con alguien que tenga 12 hermanos? Tiene la de perder, ¿verdad? Mi hermana Rita tiene 2 hermanos. 12, imagínense, no se metan con la hermana Rita. Y la hija es policía, ¿no? Los 12 hermanos se vengan de Siquem y de toda la gente de esa ciudad, ¿sí? Les dicen, si ustedes quieren ser nuestros cuñados, tienen que circuncidarse, porque Dios dijo que todos los descendientes de Abraham tienen que circuncidarse. Como Siquem era el príncipe, por decirlo así, de esa ciudad, mandó a todos que hagan eso y estaban felices, pero al tercer día dice que era el dolor más fuerte, y ahí fueron los 12 hijos de Jacob, y no creo que los 12, tienen que haber ido con sus sirvientes también, con espada en mano, y mataron y masacraron a toda esa familia. Y ahora Jacob tiene que huir, ¿sí? Tiene que huir. Y en eso que él está huyendo, Dios se le presenta. Volvemos ahí a 35:1 de Génesis. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, en ese momento de tribulación, en ese momento de prueba, en ese momento de soledad, de angustia, de no saber qué será de tu vida, yo me aparecí y tú ahí me hiciste un voto y yo quiero que regreses a ese lugar. Eso le dijo incluso allá cuando estaba con su suegro, pero él, en vez de ir allá, fue donde Siquem, y miren la desgracia que pasó. Por eso es que dice en el versículo 5, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dios puso terror en la gente de alrededor, para que en vez de atacar a Jacob y a su familia en venganza, más bien le tengan miedo, le tengan terror, ¿sí? Eso es lo que hacía también el Señor con los ejércitos enemigos de Israel. Les ponía terror, espanto, y por eso eran derrotados, ¿sí? Porque un ejército con miedo y desalentado es un ejército derrotado. Y lo mismo hizo acá, puso terror en la gente para que no persigan a Jacob ni a su familia. Y el Señor le dice, sube a Betel, ¿sí? ¿Hasta cuándo vas a entender? Quiero que estés en el lugar que yo tengo preparado para ti, para tus propósitos. Amén. Por eso le decía al comienzo, en estos tiempos difíciles, qué importante es que usted y sus hijos y su familia suban a Betel, es decir, a la casa de Dios. ¿Y eso qué significa? Acercarse a Dios, acercarse más a Dios.
Necesitamos alcanzar a nuestras familias para Cristo. Necesitamos alcanzar a nuestros hijos para que no sean parte de la corriente de este mundo llena de perversión y de cuantas cosas, de corrupción. Necesitamos alcanzar a nuestra familia para Dios. La única forma es acercándolos más al Señor. Y en eso nosotros como cabeza de hogar tenemos que ser el ejemplo. Si usted como mamá no busca de Dios, no lee la Biblia, no ora, sus hijos no lo van a hacer. Si usted como mamá pasa jugando Candy Crush o qué otras cosas, ¿verdad? ¿Sí? Y solamente en las redes sociales, sus hijos también van a volverse viciosos al celular. ¿Y usted con qué ejemplo le va a decir, dejen el teléfono a un lado? Si usted les da el mal ejemplo. Amén. ¿Cómo les puede quitar el teléfono a sus hijos cuando están en el vicio si usted también está en el mismo vicio? Por eso, una de las formas de acercarlos a Dios es con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Amén. Si usted está lejos de Dios, si usted no está en Betel, por decirlo así metafóricamente, todos esos problemas que vivió Jacob fue porque no estaba en el lugar que Dios le había dicho que esté. Y cuando estamos lejos de Dios, decía alguien, cuando más te alejas de Dios, más te acercas al diablo. Amén. Cuando usted más se aleja de Dios, más se acerca al diablo. ¿Qué precio tuvo que pagar Jacob? Violaron a su hija, deshonraron a su hija, tuvieron que huir, quién sabe si sufrieron pérdidas, no pudieron llevar todo su ganado y cuántas cosas habrán pasado, ¿sí? Ahora tenían enemigos, no podían regresar a ese lugar y cuántas cosas, porque estaban no en el lugar que Dios tenía para ellos establecido. Amén. Por lo tanto, qué importante es que usted esté en el lugar que Dios quiere para su vida. Amén. Recuerden la pregunta que le hizo el Señor a Adán: ¿dónde estás tú? No es que Dios no sabía, Él es omnipresente y omnisciente y lo ve todo. Él quería que Adán entienda cuál era ahora su condición, una condición de vergüenza, de pecado, escondido de Dios, alejado de Dios. ¿Dónde estás tú? Y así estamos nosotros cuando estamos lejos de Dios. Dice en Apocalipsis, tú crees que eres rico y no te falta nada y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición del hombre cuando está lejos de Dios. Amén. Y esa condición también va a arrastrar a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por eso, igual que Jacob, hoy el Señor nos dice, levántate y sube a Betel, a la casa de Dios, es decir, a mi presencia, y quédate allí. Amén. No entendamos esto como, el que hay que estar metido en el templo. No. Donde queremos llegar es acercarnos a Dios, a una mayor comunión con Él, a una mayor intimidad. Recuerden que lo que nosotros practicamos no es una religión, es una relación personal con Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso a Él? Gloria a Dios. Jacob entendía que acercarse al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, sus padres, Él era un Dios santo. Y aunque todavía no estaba la ley de Moisés, él entendía que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, no se adoraban por medio de imágenes, de estatuas, ni a través de también adorar a otros dioses, porque era un Dios celoso. Y por eso en Génesis 35:2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y límpiense y muden sus vestidos. Hace unas 3 semanas atrás predicamos, lava tus vestiduras, ¿verdad? ¿Sí? Para acercarse a Dios usted necesita estar limpio, con sus vestidos limpios. Amén. ¿Sí? Lo cual implica pureza, integridad, santidad. Pero también implica fidelidad. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Si yo soy tu Dios, yo soy el único. Es como el matrimonio. El esposo no puede tener otras mujeres, solo su esposa. ¿Sí? La esposa no puede tener otros amantes, solo su esposo. Eso es fidelidad. Y así es la relación con Dios. Él dice, no puedes tener dioses ajenos delante de mí. Fidelidad, el único Dios. Y por eso dice, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros. Fidelidad, pero también santidad. Dios es santo, santo, santo. Amén. Y por eso dice, límpiense, muden sus vestidos. Usted no puede acercarse a Dios embarrado de pecado.
necesita limpiarse. ¿Cómo se limpia usted? La sangre preciosa de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Su sangre es limpia de todo pecado. Y mudad sus vestidos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús estamos revestidos de Cristo Jesús. Amén. Lava tus vestiduras. La vestidura nueva que nosotros tenemos es la justicia de Jesucristo. Antes tenía una vestidura manchada de pecado, ahora tengo una vestidura blanca y resplandeciente, que es la justicia de Jesucristo imputada al creyente por creer en lo que él hizo en la cruz por mí. Amén. Y esa es la vestidura con la que Cristo quiere encontrarme, santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, que implica la justicia de Jesús, la pureza de Jesús en nosotros. Quitad los dioses ajenos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos, a sus ídolos, que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, allá donde mataron a ese muchacho. Ahora, si usted ha leído toda la historia, ¿quién de la familia de Jacob tenía unos dioses escondidos? ¿Quién recuerda? Ajá. ¿A quién le robó esos dioses? Ajá. Cuando Raquel huía, ¿sí?, robó los ídolos, los terafines llamaban ellos, ¿sí?, los ídolos de su padre. Y cuando el papá llegó bravísimo a recuperar a sus dioses, porque él confiaba en esos dioses, así que mucha gente confía todavía en la sábila, en el ajo, en la ruda, en la patita de conejo, ¿verdad?, en el hueso de muerto, la tierra del cementerio. Todo eso la gente confía en esas cosas, ¿verdad? Sí, ellos confiaban en esos ídolos y él fue muy molesto a buscar y no los encontró. Buscó en la tienda de todos. Y cuando entró en la tienda de Raquel, ¿qué hizo Raquel? ¿Quién recuerda? Debajo de la montura de su camello, ¿verdad? Y se sentó y le dijo: papito, estoy con la menstruación, no te puedo tocar. Sí, era la costumbre, una mujer con su menstruación no podía tocar a un hombre. Así que papito, no me puedo levantar de aquí y no te puedo tocar. Así que el papá dijo: yo tampoco, y no buscó donde ella estaba sentada, porque lo consideraban impuro. Y ahí estaban escondidos esos muñequitos que ella jugaba con los muñequitos, ¿verdad? ¿Sí? Y esos dioses, es lo que dice Jacob: todos esos dioses que tengan por ahí tapiñados, como decimos los guayacos, ¿verdad?, escondidos, tráiganlos acá, todos, no se queden con nada, ¿sí? Porque tú no puedes acercarte a Dios si no renuncias a los dioses que están en tu corazón, ¿sí? Uno de los dioses, Jesús lo dijo: no puedes amar a Dios y a las riquezas, a Dios y a Mamón, que simboliza las riquezas. Amén. Si usted ama más las riquezas, no se puede acercar a Dios, porque ahí tiene dioses en su corazón. Decía en Ezequiel: este pueblo no tiene ídolos en su templo, pero tenían ídolos en el corazón. ¿Sí? Yo antes de venir a Cristo, yo tenía un ídolo en mi corazón y cantaba: un solo ídolo. ¿Sí? Yo era barcelonista, ¿sí? Pero cuando vine a Cristo tuve que renunciar a eso. Ahora no soy ni de la selección, ¿sí?, ni del Mushurrum. Tuve que dejar esa idolatría al fútbol. Tuve que dejar esa idolatría a la música. Me encantaba el rock, ¿sí?, el heavy metal y toda esa porquería de música. Andaba vestido de negro, el cabello largo, era medio rockero, ¿sí? Todo eso tuvo que quedar atrás. Todos esos dioses. Amén. La lujuria, la pornografía, la fornicación, ¿sí? Todas esas cosas que practicaba en mi vida ahí en la universidad y en toda la vida que llevaba, tuvo que quedar atrás, tuvo que salir de mi corazón para que Cristo pueda entrar. Amén. Amén. Si en mi corazón hay dioses ajenos, ¿sí?, lujuria, ¿sí?, ¿qué más? Pornografía, fornicación, adulterio, ¿cuántas cosas más? No puedo acercarme así a Dios. Eso dice en Apocalipsis: ninguna cosa inmunda puede entrar a la ciudad de Dios. Por eso dice: quita esos dioses ajenos, limpia tus vestidos con la sangre de Cristo. Y nos limpiamos para poder subir a Betel, a la presencia de Dios.
Y hoy el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Amén. En medio de esta crisis, en medio de esta pandemia y pestes, ¿verdad? Hay algunos que están con trancazo, otros están con dengue, otros están con gripe y encima de eso el COVID y enfermedades tenemos para regalar. El otro día fui a comprar una receta para mi hija y me demoré casi 3 horas por la cola que había en la farmacia para comprar medicamentos. ¿Sí? Casi 3 horas. Mi esposa pensaba que me había llevado el arrebatamiento. ¿Sí? Hermanos, la gente enferma así. ¿Sí? Y daba ganas, pero de caerles agarrote porque me tosían cerca, se quitaban la mascarilla. Dios, era una desesperación estar ahí. Yo llegué a desinfectarme todo. ¿Sí? ¿Cuánta gente anda llena de enfermedades? En esas enfermedades el dinero se hace agua. Todo el presupuesto que tenía para viajar a visitar a mi familia, en una receta y en la pediatra se fue todo, con la enfermedad de mis hijos. El dinero se hace agua. Y luego viene la escasez. Y luego viene que ya no hay para los alimentos. Y luego viene que ya no hay para más recetas. Y pobre de aquella gente que tiene personas en hospitales y tienen que comprar oxígeno. Eso es una situación calamitosa, terrible. Y peor cuando usted se endeudó y justamente murió esa persona y ahora queda endeudado en la medicación, en la hospitalización y en la funeraria. Y hay personas que están viviendo esa realidad. Y por eso es que hoy el Señor nos dice, pero el que habita al abrigo del Altísimo, ninguna plaga tocará su morada. Por eso es hoy el Señor nos está diciendo, sube a Betel y quédate allí. Es decir, necesito que estés cerca de mí, cerca de mi presencia. Y Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso el consejo de Dios en esta mañana para la iglesia es, sube a Betel, es decir, a la presencia de Dios, quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció en los momentos de angustia. Por eso siempre digo, hagamos el altar familiar en los hogares. Levante el altar familiar, ponga alabanzas en su casa, reúnase con sus hijos, así como se reúnen a ver películas, a ver novelas, a chatear, reúnase con ellos, oren, lean la Biblia, alaben a Dios, crear un ambiente de oración, que su casa sea su cuarto de guerra. ¿Se ha visto esa película, verdad? ¿Sí? Estamos en guerra espiritual, estamos en una guerra biológica también. ¿Sí? Que quiere traer miseria, que quiere traer pobreza, que quiere dividir a la gente. Antes dividían entre los pelucones y los que eran del gobierno, ¿verdad? Ahora nos están dividiendo entre los vacunados y los no vacunados. ¿Sí? Y están violando la Constitución al discriminar y marginar a los no vacunados, pisoteando sus derechos constitucionales, como el libre acceso a los lugares, como la movilidad y cuantas cosas más. Y eso está haciendo hoy Satanás. Y esto solo es principio de dolores. Y vienen cosas peores. ¿Qué hacer en estos momentos? No pegarse un tiro, tampoco drogarse ni emborracharse. Acérquese a Dios. Dice la Biblia, no te embriagues con vino, sé lleno del Espíritu Santo. No te desesperes. El Señor dijo, no teman. ¿Sí? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Lo mejor que puede hacer usted por su vida y por su familia es más que nunca antes lo ha hecho, acercarse a Dios. Eso es el consejo que el Espíritu Santo nos da esta mañana. Sube a Betel, quédate allí y haz un altar. Amén. Es que se quede ahí halagando. Haz un altar, es decir, yo quiero que me estés adorando, yo quiero que estés alabando mi nombre, yo quiero que estés conversando conmigo por medio de la oración, yo quiero hablarte, quiero que me escuches por medio de la lectura de la palabra de Dios. Yo quiero tener una comunión más íntima contigo, porque si estás cerca de mis alas, estás seguro. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas o pollitos bajo sus alas y no quisiste? En estos momentos, si nos alejamos de Dios, amados hermanos, va a ser terrible. Acerquémonos a Dios. Esta pandemia, esta situación no perdona a nadie.
El otro día estaban pidiendo oración por casi todos los pastores de la región de Milagro, de esa región, que casi la mayoría estaban enfermos con esta peste, ¿sí? Y en otros lugares, y gente muriendo. Por ahí escuché de una familia de la asociación de pastores que mataron al hijo de una hermana. Están en situaciones tan duras, tan difíciles. Y amados hermanos, si nosotros aún estamos medio tranquilos, el Señor dice: sube pronto a Betel. Acércate más a mi presencia, porque lo que se viene sobre la tierra es duro. Hermanos, estamos viviendo en estos principios de dolores. Y lo mejor que usted puede hacer, la mejor meta que usted puede trazarse este año es: vamos a acercarnos más a Dios. Vamos a buscar más de Dios. ¿Sí? Agarre a sus nietos, agarre a sus hijos, siéntese con ellos. Si usted dice que yo no sé predicar ni leer la Biblia, póngale películas cristianas, hay muchísimas y muy buenas. Que no estén ahí con el Free Fire. Amén. Hábleles de la palabra de Dios. La mamá de Moisés tuvo muy poco tiempo para sembrar a Dios en el corazón de Moisés, para que nunca el Dios de los faraones entre en su corazón. Cuando Moisés fue grande, él reconoció al Dios de Israel como su Dios y al pueblo de Israel como su pueblo. Él no dijo: a esos esclavos ni los conozco. No, dijo: esos son mi pueblo. Nunca perdió su identidad y nunca dejó de ser fiel al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque su mamá sembró eso en su corazón en tan poco tiempo que tuvo antes de entregárselo a la hija de Faraón. Y es lo que hoy nosotros, con urgencia, hermanos, tenemos que hacer: acercarnos a Dios y acercar a nuestros hijos, a nuestra familia, a Dios, porque es la única esperanza que tenemos. Muchos confían en la ciencia, en la medicina, en las vacunas, pero con todo y eso están muriendo. Nosotros tenemos que confiar únicamente en el Señor. Dice un salmo: muchos confían en caballos y en carros de guerra, pero nosotros confiamos en Jehová de los ejércitos. Amén. Por eso dice que aunque la tierra tiemble y se trasladen los montes a la mar, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Él es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Dale un aplauso al Rey de Reyes, Señor. Vamos a terminar, dice Génesis 35:6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, el Dios de Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Amén. Versículo 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti la daré. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, casa de Dios. Amén. Cuando él llegó al lugar que Dios tenía para Jacob, donde él había hecho el voto, ahí él recibe esa tremenda bendición. Amén. Pero mientras andaba por donde no tenía que andar, lo único que vivió fueron desgracias, peripecias, problemas. Por eso, si usted se aleja del Señor, se aleja de Betel, que es la presencia de Dios, y empieza más a darle importancia a las cosas de este mundo, que es lo que hemos visto estos días: las iglesias vacías, la gente en las playas, la gente en los shopping, la gente de paseo y en todas las cosas que el mundo ofrece, pero lejos de Dios. Y luego, ¿qué pensarán? Que no se pagan las consecuencias. Familias de cristianos que están muriendo con estas enfermedades, porque en vez de venir a Betel, se fueron al mundo. ¿Amén? A disfrutar de los deleites y placeres.
Desde luego que hay que disfrutar de la creación y todo tiene su tiempo. Amén. Pero sin alejarse de Dios, sin alejarse del Señor. ¿Sí? Y uno les dice, mira, así como has ido al parque, vendrás a la iglesia, y se molestan. Y hasta ahora vienen. Amados hermanos, le estamos dando al Señor el último lugar. Le estamos dando poca importancia. Y eso se llama impiedad. Un impío es alguien que no tiene respeto ni reverencia por Dios. Y estamos actuando como impíos. Y así como impíos, muchos creen que van a ir al cielo, que cuando Cristo venga, ellos están más listos que cualquiera para irse con el Señor. Que porque la salvación no se pierde. Es verdad que la salvación no se pierde. Tendrás que demostrar tu fidelidad a Cristo, de que en verdad tienes esa salvación, cuando tengas que ser decapitado para no ser marcado, como decíamos la semana pasada. Sí, no se pierde la salvación, pero el arrebatamiento es un privilegio, dice ahí. Velad y orad para que sean tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Y los que no escaparon, les tocará que le corten la cabeza. Amén. ¿Sí? No perdieron su salvación, perdieron su cabeza. Pero yo no quiero estar ahí. Hermanos, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de buscar de Dios. Y el consejo que nos da hoy el Señor es ese. Sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció en el día de tu angustia. Estamos en días de angustia, de dificultad. Hoy el Señor nos dice, acércate más a mi presencia. Acércate más tú y tu familia. ¿Qué le dijeron al carcelero en Filipos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a orar.